Para conocer la posición en torno a ello, voy a conversar con el doctor Willy Ramírez Chávarri. Él justamente es miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Doctor Ramírez, muy buenas noches, bienvenido a Línea Directa. Gracias. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por acceder a la entrevista, porque sinceramente lo que vemos desde el Congreso de la República como ciudadanos ya nos preocupa en demasía. Comienzan, ¿no?, a demoler la institucionalidad en el país y ahora han buscado otro pretexto adicional para poder arrinconar a los órganos electorales. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes, no como un órgano, ojo, como un órgano técnico, ¿no? Técnico. ¿Qué posición tienen? Bueno, es de el más rotundo rechazo y esto ya lo hemos hecho saber en más de una oportunidad, por cuanto el sistema electoral peruano, que está compuesto por los 3 órganos electorales, llámese Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, no pueden ni deben estar sometidos a ningún poder político, menos a ningún control político, porque así lo estableció el constituyente y está así contemplado en nuestra Constitución. No es que el constituyente se haya olvidado y por ese, entre comillas, olvido no se nos consignó en el artículo 99 de la Carta. Es que el constituyente consideró oportuno que no debemos estar allí para no ser pasibles de antejuicio ni de juicio político. ¿Qué es el antejuicio? El antejuicio es cuando un alto funcionario o un dignatario necesariamente tiene que pasar por el Parlamento para que se levante la inmunidad o la prerrogativa que tenga y pueda ser posteriormente investigado y juzgado como cualquier persona. Eso es el antejuicio político, ¿no? Pero el juicio político es algo mucho más delicado aún, porque este se inicia o se lleva a cabo por algo que se llama infracción constitucional, lo cual no está del todo delimitado. Y la sanción también es una sanción política, no es una sanción penal, no es una sanción administrativa. Y puede acarrear inclusive una inhabilitación hasta por 10 años. Y eso ya lo hemos visto. Entonces, esto es bastante delicado, por decirlo menos, porque los entes electorales y sus autoridades, llámense los 5 miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, porque en el Jurado Nacional de Elecciones no tenemos jefe, ¿ya? Somos 5 miembros del Pleno y los 5 somos pares, ¿ven? Claro. Pero ya en donde sí hay jefe es en OMPE y en RENIEC, porque es una sola persona. Efectivamente. Podríamos ser sometidos al juicio político por cualquiera de nuestras decisiones que nosotros adoptemos. Y nuestras decisiones son eminentemente técnicas. Nosotros no adoptamos posiciones o decisiones políticas, porque nuestra tarea no es para nada política, es eminentemente técnica y está dentro del ámbito electoral. Efectivamente, sí. Y vea, ¿qué es lo que hacemos como jurado? Por ejemplo, administrar justicia electoral y fiscalizar los procesos electorales. Ahora, ¿quiénes participan de los procesos electorales? Las organizaciones políticas. ¿Dónde están representadas las organizaciones políticas? En el Parlamento. Entonces, es algo así como si los clubes deportivos quisieran tener control sobre los árbitros que van a conducir, ¿no?, el partido de fútbol. Eso es algo inconcebible, es algo que nunca antes se ha visto y que no puede prosperar. Y existen sendas sentencias de la Corte Interamericana y recomendaciones de la Comisión Interamericana en ese sentido, en que los administradores de justicia
Y en este caso puntual, quienes administramos justicia electoral no podemos ni debemos estar sometidos a ningún poder político, menos al llamado control político que bien ejerce el Parlamento, pero para los actos políticos. Lo que nosotros hacemos son actos técnicos, porque esa es nuestra tarea. Somos entes especializados en temas electorales, ¿no? Y nuestra forma de elección tampoco es política, ¿no? Es eminentemente técnica. Y la conformación del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, es heterogénea. Hay un juez supremo, que es el que preside, elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República. Hay un fiscal supremo, elegido por la Junta de Fiscales Supremos, ¿no?, que es el Ministerio Público. Hay un abogado elegido por el Colegio de Abogados de Lima, y hay un exdecano de las facultades de Derecho de las universidades públicas, elegido por los decanos en ejercicio. Hay un exdecano de las facultades de Derecho de las universidades privadas, elegido también por los decanos en ejercicio. Es decir, es una composición totalmente heterogénea, y que llegamos en momentos distintos y nos vamos en momentos distintos también. Al cumplir exactamente los 4 años, no tenemos posibilidad siquiera de quedarnos un día más. Cumplimos los 4 años y nos tenemos que ir. Así que clarísimo. Yo no entiendo cuál es el afán, cuál es la premura para que este tipo de decisiones un tanto apresuradas tengan algo, ¿no? Algo de apuro, ¿no? En que se apruebe, y el día de la sesión de la Comisión de Constitución ni siquiera se nos citó. No hemos sido escuchados, y no se puede decir que no se cita, porque si usted revisa la agenda de la comisión, ese día estaban citadas otras autoridades para debatir otros temas también de interés y que iban a ser votados. Entonces, hay ahí una suerte de persecución en contra de los organismos electorales. Y debo dejar muy en claro que yo no defiendo personas, yo defiendo instituciones. Y en el caso puntual, defiendo al sistema electoral, muy en especial a mi institución, que es el Jurado Nacional de Elecciones, del cual formo parte. Correcto, doctor Ramírez. A ver, empecemos por lo que usted, las primeras palabras que tuvo. Usted manifestó que en varias oportunidades se ha pretendido desestabilizar, debilitar, descabezar, como queramos llamarlo, a los órganos electorales, llámese Jurado Nacional, OMPE o RENIEC. Igual que la Junta Nacional de Justicia, ojo, que también en varias oportunidades se pretendió, ¿no?, cambiar, presionar, ¿no? Y al final, miren cómo terminó todo, casi lográndolo. Pero para los órganos electorales también había esa obsesión por parte del Congreso. ¿Ustedes lo veían así, como una obsesión de querer hacer algo contra el sistema electoral? Sí, y lamentablemente esto viene ya desde hace algunos años. Bueno, yo estoy formando parte del Pleno, el colegiado, desde el primer día del mes de marzo del año 2022. Pero cuando yo llegué, ya existía este clima un tanto tenso y de persecución. Y se hablaba y se sostenía el famoso discurso del fraude. Pero, oh sorpresa, la propia comisión del Congreso de la República tuvo que archivar este informe. ¿Por qué? Porque no lograron demostrar que se había producido fraude en las elecciones generales del año 2021.
¿no? Ni el Congreso pudo hacerlo, ¿no? Sí, y los informes de los observadores que son expertos en la materia. ¿Por qué? Porque hay que también reconocer el tema de la especialización, porque los observadores están todo el tiempo observando elecciones, ¿no? Ellos llegaron a la conclusión de que si bien se habían producido algunos incidentes, así le llaman, estos son incidentes corrientes, incidentes normales que suelen producirse en cualquier proceso electoral, pero que no tenían mayor trascendencia. Ajá. Sin embargo, desde el Congreso de la República se llevaba adelante una mega investigación con una comisión especial, etcétera, y que sostenía fehacientemente, ¿no?, hasta de forma vehemente, diría yo, que había existido fraude y que ellos estaban convencidos de un fraude, pero sin mayor prueba, ¿no?, y sin mayor argumento, tanto así que esto tuvo que ser archivado. Pero luego, cada vez que han tenido la oportunidad, han atacado a la institucionalidad de los órganos electorales y han pretendido siempre debilitar a estas instituciones. Y con la Constitución, ¿por qué? Porque lo que pretenden ahora es modificar a la Constitución. Ojo, es una enmienda constitucional. Claro. Y ya sabemos cuáles son las vías o cuáles son los caminos para esto, que no es nada sencillo, dicho sea de paso. Pero no entiendo, y ojo, esto es a título personal, el por qué echar a andar todo esto que es algo sumamente tedioso, ¿no?, por un simple capricho. Hay que ser lo suficientemente hidalgo y hay que saber ganar y hay que saber perder. Yo no puedo culpar al árbitro porque yo perdí y yo lo que debo hacer quizás es reflexionar y ver el por qué no gané. Doctor Ramírez, sin embargo, ahí creo que la situación va por otro lado. Yo no creo que ya estén pensando en lo que ocurrió atrás, ¿no? Ya no creo que tengan la sangre en el ojo, ya no. Ahora yo creo que están pensando en lo que va a venir el 2026 y pareciera que quieren tener todo allanado. ¿Usted cree que estas organizaciones políticas representadas en el Congreso, lo único que buscan con esta reforma, ¿no?, de este juicio político que les quieren hacer a los titulares de los órganos electorales, es justamente para eso, para manejar el proceso electoral a su antojo, para influenciar al menos en él? Esa es una, digamos, posibilidad, pero hay que ser consciente también que una fuerza congresal no siempre será mayoría. Entonces las leyes que se dan o las reformas que se den son una instantánea del momento y que finalmente las leyes o las reformas que se den van a terminar perjudicando. Y eso ya lo hemos visto. Pero eso ya sí lo hemos visto, porque con sus propias leyes y con sus propias normas han terminado perjudicándose. Entonces yo llamo a la reflexión y que por favor revisen el diario de debates, que ahí está el espíritu del constituyente, que era lo que se pretendía, y no es ningún olvido, sino es cautelar, salvaguardar, porque si se cae uno o los dos poderes del Estado, que son los poderes políticos, hablo del Ejecutivo y del Legislativo, quien debe permanecer firme es el poder, en el amplio sentido del término, es el poder electoral, porque es el único que va a dar paso
¿no? En el trance entre lo que fue y lo que será. Entonces, por eso hay inclusive hasta una sucesión constitucional en que si hay una crisis, ya no hay presidente, ya no hay el vicepresidente, no hay el segundo vicepresidente, asume el presidente del Congreso y convoca a elecciones generales. Entonces, pero si vamos a tener a un sistema electoral condicionado, subordinado, entonces, ¿qué garantía hay de ello? Sí, doctor Ramírez, sin embargo, dentro del Congreso hay la dictadura de los votos, ¿ah? Izquierda, derecha y centro, bien que varias veces se han juntado para sacar normas, muchas de ellas criticadas, cuestionadas, así que ahí están los votos, ahí están los votos, ojo, ¿ah? Perro, pericote y gato, dice. A eso iba, a eso justamente iba. Y vea, en el índice o en el ranking internacional ya estamos en el nivel de una democracia híbrida o un régimen híbrido de democracia. Y el siguiente peldaño es el más bajo y es el del autoritarismo, que no necesariamente es del Ejecutivo, también puede ser del otro poder del Estado. Cuidado, vean hacia dónde estamos yendo. Y pareciera que no les interesa el Estado peruano, sino los intereses particulares, los intereses partidarios, y hago nuevamente un llamado a la reflexión, un llamado a la cordura. Hay temas mucho más importantes en nuestro país, doctor, muchísimo más importantes y que saltan a la vista, además. Termino con esto, doctor Ramírez, me tengo que ir a una pausa, pero quisiera hacer la última pregunta. Si el Congreso vemos que comete excesos, comete arbitrariedades, como usted lo menciona, tenemos del otro lado, ¿no?, el poder ejecutivo. Tenemos el gobierno de Dina Boluarte en este momento, ¿no?, para poder ponerle freno a estas pretensiones. Pero lamentablemente no es así, por lo que se observa. Ahí hay silencio y por momentos hasta complicidad. ¿Cómo percibe entonces esta situación? ¿Se sienten indefensos prácticamente? Bueno, lo que se ve es que hay una suerte de alianza, diría yo, entre ambos poderes del Estado, porque lo que se quiere es llegar hacia el año 2026, ¿no? Que es lo que la Constitución establece, además, ojo, eso hay que también decirlo claramente. Pero hay que saber llegar, como dice la canción, ¿no? No, pero hay que decirlo claramente también. Claro. No nos dejemos engañar, cuidado. La Constitución claramente establece que el periodo presidencial y congresal es de 5 años. Cuidado. No hay duda de eso, no hay duda de eso. Y eso se vence en el 2026. Cualquier cambio a ello tiene que pasar por una enmienda constitucional. ¿Y quién enmienda a la Constitución? El Congreso de la República. Entonces, no se puede culpar tampoco al sistema electoral porque no hay un adelanto de elecciones como en algún momento se hizo. El año pasado o el anteaño pasado, cuando se estuvo debatiendo esto, se quiso culpar a el Jurado Nacional de Elecciones, que por culpa del Jurado Nacional de Elecciones no había el adelanto de elecciones. Por favor, esto es como poner la carreta delante de los caballos. Estaba fuera de lugar. El sistema electoral es el último en actuar, porque en un probable adelanto de elecciones, primero se tiene que modificar la Constitución. 1. 2. El Ejecutivo tiene que convocar a elecciones con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Eso es lo que manda la Constitución. Luego de ello, recién empieza a operar la maquinaria del sistema electoral. Entonces, somos los últimos. Sí, sin embargo, también, señor Ramírez, unas respuestas cortitas, por favor. Pero también puede adelantarse esto, ¿no? Ante una renuncia presidencial o ante una vacancia. El sistema electoral está preparado para actuar si es que se diera esta vacancia o esta renuncia de la presidenta. Siempre estamos preparados.
Siempre, siempre. Así como los, Siempre como los listos. Boy Scouts. Siempre Listos. Ajá. Siempre. Pero quienes toman las decisiones ya sabemos quiénes son. Bueno, pues vamos a estar atentos, doctor Willy Ramírez, por todo lo que está ocurriendo, ¿no? En torno, pues, a las decisiones que pueda tomar el Congreso de la República. Y nada, pues le agradecemos muchísimo por su tiempo y por las explicaciones tan precisas que nos ha dado en torno a esto y sobre todo por transmitir la preocupación del Jurado Nacional de Elecciones ante lo que pueda ocurrir, no por el Jurado Nacional solamente o no por el sistema electoral, sino por lo que puede ocurrir con el sistema democrático en nuestro país. Entonces, ahí está el meollo del asunto, ¿no? Entonces, hay que estar, obviamente, muy alerta. Doctor Willy Ramírez Chávarri, muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo a la distancia. Doctor Willy Ramírez Chávarri, miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, estuvo conversando